¿Qué ocurrió y quiénes son los responsables de lo acontecido en la cárcel militar de Ramo Verde? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Ahí se presentó una comisión de efectivos militares donde básicamente pues golpearon, dispararon y masacraron a palos a los presos políticos que se encuentran en la cárcel militar de Ramo Verde, específicamente en el piso número 4. Y eso fue una noticia que causó una gran conmoción, porque la forma como estos efectivos entraron, en la forma como se manejó la información que se hizo viral inmediatamente, pues despertó no solo la incertidumbre, sino también el temor por parte de los familiares de los presos políticos que en estos momentos, sobre todo los presos políticos militares, están llevando la peor parte del régimen. Pero vamos a ver algunos videos y algunas imágenes de lo que ocurrió el día de hoy para que puedan tener un contexto claro de qué fue lo que pasó, y más adelante estaremos hablando de quiénes son los responsables de estas acciones y de por qué lo están haciendo. Vamos a ver el primer video en la cual los propios presos políticos exponen qué es lo que está ocurriendo o qué les ocurrió en ese momento cuando ingresaron efectivos militares, específicamente de la Guardia Nacional. Es justo esta mierda. Es justo esta mierda, mira, ve. Es justo esta mierda, mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. Hirieron un compañero en la cara, ve. Hirieron un compañero en la cara, ve. Bueno, ahí están viendo cómo los propios presos políticos estaban exponiendo la forma como habían sido requisados y estaban hablando, básicamente manifestando de la manera tan agresiva como habían entrado, sobre todo los funcionarios de la Guardia Nacional, que fueron los que ingresaron a las celdas, pues supuestamente a hacer una requisa, pero entraron de manera violenta, disparando, golpeando a todos los presos políticos y por supuesto una vez que llegaron a la celda y vieron los destrozos que causaron, ellos pudieron tomar video de lo que estaba ocurriendo, que fue lo que vieron en pantalla inicialmente, y exponerlo pues ante las redes sociales. Hay otro video en la cual hay unas imágenes que van un poco borrosas porque ahí se ve las secuelas del enfrentamiento entre los efectivos de la Guardia Nacional y los presos políticos militares. Hay unas imágenes bastante fuertes y por eso la ver un poco borrosas, pero para que tengan contexto qué fue lo que ocurrió. Vamos a verlo en pantalla. Mira, ve. Guardia herido aquí, PDL en Ramo Verde. Hay un disturbio porque entraba la requisa al mando del general Ferrer Sandrea y golpearon a todos los compañeros, nos dañaron los televisores. Vean las habitaciones cómo quedaron. Vean cómo quedaron, vean la sangre, que no es ese tomate, mira, ve cómo lo dañaron todo, vean cómo lo dañaron todo, ve cómo dañaron las habitaciones, mira, ve la comida, vean la comida que está con tanto sacrificio, la familia nos trae para acá, mira, ve cómo mancharon la encina de la guardia, mira, la sangre de los compañeros, tres compañeros heridos, al mando del coronel, del general Ferrer Sandrea y de general Ojeda. Vean todo lo que nos hicieron hoy 20 de diciembre. Bueno, y nuevamente en pantalla vieron los destrozos que causaron y también las heridas que le infligieron pues a los presos políticos militares. Como ellos mencionan, hubo varios generales que ingresaron dentro de la cárcel militar de Ramo Verde comandando esta operación, pero hay cosas que hay que destacar. Primero que nada, que una actuación de este tipo no tiene ningún sentido, sobre todo porque no hay ningún tipo de motín o de una situación sobrevenida en la cárcel que amerite que un cuerpo externo ingrese dentro de la cárcel para hacer este tipo de requisas. Entonces eso es lo primero que llama la atención. Usualmente cuando hay una situación de conflicto, hay un motín, hay una situación que no pueden controlar los propios funcionarios que manejan la cárcel, entonces cuando se hace uso de una unidad externa para tratar de controlar, pero eso no fue lo que ocurrió. Aquí simplemente se presentaron estos individuos que específicamente son los guardias nacionales adscritos al Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestros, comandados por el general de división Ferrer Sandrea, Denis Román, que es el jefe de ese cuerpo, y se metieron simplemente pues sin ningún tipo de mediación, llegaron disparando, llegaron golpeando y llegaron destruyendo todo lo que estaba dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, simplemente para hacer una requisa violenta. Vamos a ver, ahí van a ver en pantalla un poco las imágenes. Me gustaría que colocaran en pantalla la cara del general Ferrer Sandrea, que por cierto, ese general tuvo toda su vida en la casa militar. Ese es el director del CONA, Comando Nacional de Anti-Extorsión y Secuestro, general de división Ferrer Sandrea, que fue el responsable, es el responsable directo de la requisa del día de la cárcel militar de Ramo Verde, es el responsable directo de los heridos que hubo en la cárcel militar de Ramo Verde, es el responsable directo de la forma violenta como los guardias nacionales ingresaron a la cárcel militar para golpear a los presos políticos. Él es el responsable. ¿De dónde viene este señor? Este señor estuvo toda su vida en el regimiento de Guardia de Honor, entró
estuvo desde que era teniente del Regimiento de Guardia de Honor. En ese momento Chávez era el presidente de la República, estuvo toda su vida en el Regimiento de Guardia de Honor hasta teniente coronel y posteriormente cuando salió a la Guardia Nacional a comandar unidades importantes, él se graduó, si mal no recuerdo, entre los últimos de su promoción. Y una vez que se mete al chavismo, pues pasó a ocupar los primeros puestos y ha ocupado unidades importantes, entre ellas director de la Academia Militar Bolivariana de la Guardia Nacional, que en el pasado se llamaba Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. En su vida él pensaría que hubiera podido llegar a ser director del EFOFAC, pero en revolución esas son las cosas que se ven. Acaba de ascender a general de división, creo que ascendió de 1 o de 2 al orden al mérito, y lo acaban de nombrar comandante de esta unidad de la Guardia Nacional que tiene como misión atender, investigar los secuestros y los casos de extorsión dentro del territorio nacional. ¿Pero qué hizo él? Utilizó a los guardias nacionales para meterse dentro de la cárcel militar de Ramo Verde y golpear a todo el mundo. ¿Qué llama la atención también? La mayoría de los presos políticos que están allí son militares y en su mayoría son guardias nacionales. Realmente a mí me llama poderosamente la atención y me parece asombroso que guardias nacionales puedan golpear y maltratar a otros guardias nacionales, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su ideología política, no importa inclusive si alguno de los guardias que estuviese allí detenido hubiese cometido algún delito. Me llama la atención la forma tan grotesca solamente para mandar un mensaje, que no era precisamente encontrar nada en la requisa, eso lo vamos a hablar posteriormente. En el audio también se escucha que hablan de un general de división, Ojeda. El general de división Luis Marcelo Ojeda Araujo, que lo van a ver en pantalla. Me llama la atención también pues que actúe de esta manera porque este general lo que es piloto de aeronaves, siempre fue piloto de helicóptero, piloto de ala fija en la Guardia Nacional. De hecho, uno de sus últimos cargos fue director del Comando de Apoyo Aéreo de la Guardia Nacional. Me imagino que ahora no tiene padrinos y lo pusieron como director de procesados militares. Hasta donde sé, porque ese compañero mío se graduó conmigo en el FOFA, no creo que haya estudiado Derecho o tenga mucho conocimiento en materia legal. Me imagino que lo colocaron allí porque no llaman en qué cargo colocarlo, y entonces que se preste para eso, golpear a efectivos militares, entrar en una requisa violenta, cuando realmente pues no tenían por qué haberlo hecho, me llama poderosamente la atención, sobre todo porque de este general, Luis Marcelo Ojeda Araujo, que lo tienen en pantalla, no había escuchado yo nunca un historial de violación de los derechos humanos, ni que fuera un individuo que estuviera cometiendo faltas, simplemente un individuo pues revolucionario quizás, apegado a su función como piloto de aeronaves, pero ahora lo vemos en esta faceta, en este rol, y me pregunto yo si está haciendo méritos para ascender en algún momento a mayor general y ser comandante general de la Guardia, porque no le veo otra explicación que actúen de esta forma, y de lo que recuerdo de él en la época de la escuela militar, pues no recuerdo que fuera un individuo agresivo, ni tampoco que se prestara para violación de los derechos humanos. Me sorprende esta actuación, pero bueno, en los audios lo escucharon. Él estaba ahí presente en esa requisa porque él es el director de los procesados militares, no es el director de la cárcel. La cárcel debe tener un director, que debe ser un general de brigada, porque antes era un coronel, ahora debe ser un general de brigada porque no hay cargos para tantos generales o no hay plazas para tantos generales, entonces los ponen en cualquier cosa. Me imagino que el director de la cárcel pues viría por su ausencia porque no lo nombraron, pero bueno, ese es el general Ojeda. Y hay otro general que lo nombraron en algunos audios, pero en ese audio no lo nombran, que es el general de división Frank Osuna Díaz, que es el inspector general de la Guardia Nacional. En teoría, él no debería estar en una requisa como esta, o no debería estar presente en la cárcel militar de Ramo Verde, a menos que vaya en funciones de auditoría o de inspectoría como tal. En algunos audios lo mencionan, y ese general que ustedes vieron allí en pantalla, si lo pueden colocar otra vez, por favor, actualmente es el inspector general de la Guardia Nacional. En teoría, pues, es uno de los miembros del alto mando militar de la Guardia como tal, es el tercero en cuanto al mando, y es uno de los responsables en el pasado de la violación a los derechos humanos. Cuando era teniente coronel, hace mucho tiempo atrás, cuando las protestas, es el responsable del asesinato de Geraldine Moreno, ¿se acuerdan? Cuando mataron en las protestas a aquella muchacha, bueno, él era el comandante de esa unidad en ese momento. Por cierto que su nombramiento reciente como inspector general levantó una cantidad de información en la cual estaban diciendo pues que Maduro se estaba blindando con los más fuertes o con las personas de mayor apego a la revolución para mantenerse, y con personas que habían violado los derechos humanos, refiriéndose específicamente a Frank Osuna Díaz, pues que por todos los cargos que ha pasado, desde capitán en adelante, pues lo que ha dejado es una estela de violación flagrante y constante de los derechos humanos. Entonces, estas personas que hemos visto, estos militares, 3 generales de división, por cierto, el más antiguo es Osuna, que es el inspector general, después le sigue Ojeda Araujo,
que es compañero mío, estudió conmigo en el FOFA, y por último Ferrer Sandrea, que lo acaban de ascender a general de división, que es el responsable de la acción violenta, porque el que comanda esa unidad es Ferrer Sandrea. El que dio la orden, el que se presentó ahí, es Ferrer Sandrea. Y el que violó derechos humanos es Ferrer Sandrea. ¿Y por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para mandar un mensaje bastante claro a los militares. ¿Cuál es el mensaje? Si usted participa en cualquier acción en contra del régimen, si usted es detenido y pasa a engrosar la fila de los presos políticos, usted va a tener un trato similar o peor al que recibieron los presos políticos el día de hoy, para generar miedo, para generar temor, y como andan paranoicos por la juramentación el próximo 10 de enero, no quieren dejar cabo suelto. Aun cuando ellos creen que tienen todo controlado, no quieren que se les brinque una liebre, y si hay algún militar por allí que quiera hacer algo o que intente hacer algo, pues le están diciendo, este es el trato que van a tener. Porque esa requisa violenta el día de hoy no tenía ningún tipo de sentido. Esa requisa violenta el día de hoy, disparando, hiriendo a guardias nacionales y a presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde, no tenía ningún sentido, porque ahí no había ninguna situación diferente a lo que estaban viviendo los presos del día a día. No había un motín, no había una toma de la cárcel, no había una huelga de hambre, no había absolutamente nada que ameritara que viniera una organización o un grupo de la Guardia Nacional a ingresar violentamente dentro de la cárcel. No había por qué hacerlo. Y lo que me están informando, y pareciera que va a ocurrir, que es que van a hacer lo mismo en cualquier centro de reclusión donde hayan presos políticos militares. ¿Y por qué quiero acotar esto? Y por cierto, lo va a hacer el propio Ferrer Sandrea con su Comando Nacional de Anti-Extorsión y Secuestro. ¿Por qué quiero acotar esto? Porque en muchas cárceles comunes donde hay presos políticos militares, no todos los presos políticos militares están en Ramo Verde, no todos los presos políticos militares están en el SEBIN, no todos los presos políticos militares están en el DIGESIN. Hay muchos presos políticos que fueron sacados de allí, militares, y fueron enviados a Yare, al Rodeo y a cárceles comunes en Venezuela. Bueno, donde hay un preso político militar, este señor Ferrer Sandrea con su unidad tiene la orden de presentarse y hacer este tipo de requisas violentas, violando derechos humanos, destruyendo todo lo que se encuentre y golpeando a los presos políticos, de forma tal de mandar un mensaje contundente a cualquier militar que intente o se le ocurra hacer algo para defender la voluntad de los venezolanos. Lamentable que los generales de la revolución simplemente hacen todo para mantener a Maduro en el poder, simplemente hacen todo para mantener esa revolución en el poder, pero no hacen nada para cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional. No hacen nada ni siquiera para respetar a los que en el pasado fueron sus propios compañeros de promoción o compañeros de fuerza. Porque la mayoría de los presos políticos militares, una buena parte de ellos, son oficiales, subalternos, superiores, generales o tropa profesional de la Guardia Nacional. Qué lamentable que hagan esto. Es muy lamentable que Ferrer Sandrea se haya prestado para ello, y lo más lamentable entonces también es que no hay autoridades que velen por los derechos y la integridad de los presos políticos militares. Una gran pregunta que yo haría es, ¿dónde está el fiscal militar? ¿Dónde está el fiscal que tiene que velar por los derechos más elementales de los procesados militares? Inclusive, ¿dónde está Tarek William Saab, que es el fiscal general de la Nación? Bueno, brillan por su ausencia, porque no pueden decir que no se enteraron de lo que ha ocurrido el día de hoy. Esto ha recorrido y se ha viralizado por todas las redes sociales. Esto ha generado la indignación y también la preocupación de centenares de familiares de presos políticos y de amigos de los presos políticos que ahora están preocupados por el futuro de las personas que están ahí secuestradas por el régimen. Entonces uno antes, en diciembre, inclusive en esta tiranía, esperaba que pudiera haber algún tipo de amnistía, algún tipo de perdón, algún tipo de condonación de pena de las personas que están secuestradas allí por causas políticas. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay un régimen paranoico que simplemente quiere mantenerse en el poder por el uso de la fuerza, y esa fuerza implica mancillar, violar, neutralizar y desaparecer a todo lo que se le atraviese. En el pasado lo hicieron con las personas que salieron a protestar, ahora lo están haciendo con los presos políticos militares para mandar ese mensaje contundente. Yo espero que este tipo de acciones coloque en la mira de las organizaciones de derechos humanos, coloque en la mira de la Corte Penal Internacional, coloque en la mira de los países democráticos del mundo a funcionarios como Ferrer Sandrea, que no está en ninguna lista de sancionados por el Departamento del Tesoro, no está en ninguna lista de los que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, no está en ninguna lista de los informes de derechos humanos, pero a partir del día de hoy, con la acción que ha realizado, debería engrosar esas listas, porque lo que ha hecho es un acto vil y cobarde que ha dejado a una cantidad de efectivos militares pues malogrados,
producto pues de su acción arbitraria. Yo espero que los activistas de derechos humanos y los que llevan adelante todo este tipo de denuncias pues hagan lo necesario para que este individuo ingrese y que a futuro su accionar no quede impune, su accionar no quede sin un castigo y que su accionar no se olvide, porque lamentablemente ha utilizado el poder que le ha dado el Estado para mancillar el derecho, para mancillar el honor y para agredir físicamente a personas que simplemente su único delito ha sido pensar diferente al régimen. Cuídense los presos políticos militares y ya hago un llamado a todos los que seguimos estos casos a estar atentos, porque esto se va a seguir presentando y se va a incrementar con mayor firmeza y con mayor presión en los próximos días antes del 10 de enero. Entonces hay que estar atentos, porque estos tipos están desquiciados y son capaces de hacer cualquier cosa, inclusive desaparecer a los presos políticos militares. Esto ha sido todo por hoy y es lamentable que tengamos este tipo de noticias, pero hay que exponerlas. ¿Para qué? Para no permitir que estos individuos puedan acabar con la vida de quienes simplemente por pensar diferente se encuentran secuestrados en cárceles venezolanas. No se olviden de activar las notificaciones del canal, también seguir a Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube, Duela a quien le duela, que ha estado haciendo una transmisión importante de todos los acontecimientos de Venezuela y lo seguiremos haciendo, porque de aquí al 10 muchas cosas pueden pasar. Hasta una próxima entrega.